Hola chicos, el objetivo del video del día de hoy es explicarles los conceptos de que Java, las clases, las funciones, los atributos y cómo se crea un objeto en Java. Entonces, inicialmente Java es un lenguaje que lleva mucho tiempo en el mercado y es el núcleo de otros lenguajes que se utilizan actualmente, como Android Studio, como el Angular, exactamente el TypeScript, Node.js, el framework Spring y Big Data, ¿sí? Entonces podemos ver que Java es un lenguaje que hizo el marco para otros lenguajes. Entonces, ya se basa en una estructura que se conoce como POM, que significa programación orientada a objetos. Lo que significa la POM es programación orientada a objetos, que intenta representar lo que nosotros vemos día a día en la vida real y cómo estructurarlo en el lenguaje, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Pues por medio de las clases y las funciones y los atributos. Hay 4 pilares importantes, ya que es abstracción, encapsulamiento, estas otras 2, y también vemos otras 2 aparte, que es herencia y poliformismo, ¿sí? Hay algunos, para uno crear atributos en Java, Java me exige que yo le coloque el tipo del atributo. En tipos podemos ver que está el booleano, que representa un valor false o true, está el char, que representa un símbolo, ya sea un número, un símbolo o una simple letra, ¿sí? Pero solamente se le puede colocar un símbolo o una letra. Byte, un número que es corto. Short, un número entero, pero es más, puede guardar más que el byte. Int es un número entero que tiene un tamaño más grande. Long es un número entero que tiene un tamaño aún más grande. Está el float, que guarda un decimal, y el double, que también guarda un decimal. Encontramos las clases, como dijimos inicialmente. Java trata de cómo representar los objetos que vemos en la vida real. Este caso es el carro, ¿no? Entonces, en la primera estructura podemos ver los atributos, ¿sí? Estas llaves que podemos ver acá es el scope de la clase, o sea, el alcance. O sea, que la clase va a venir desde acá hasta esta llave que me cierra acá. Y en la primera estructura están los atributos. Entonces, todo pues carro va a tener un color y voy a representarlo como un tipo string. Un carro va a tener una velocidad, lo represento como un entero, y un carro va a tener un tamaño que lo va a representar como un tipo float. Y esto, todas las 3 atributos o variables los voy a colocar de tipo private. El private es como que solamente esos atributos los puede ver mi clase en sí. No se puede ver otra clase en mis atributos. Eso es un tema que ya vamos a ver más adelante. Luego los atributos podemos evidenciar otra estructura, que es el constructor pues, de la clase. El constructor de la clase me inicializa los atributos de mi clase. Entonces, el constructor está esperando ciertos parámetros, como los cuales son el color, el tamaño y bueno, ese otro atributo, que es la velocidad. Estos parámetros no son los mismos que esos atributos. Esto es distinto, ¿sí? De pronto, porque tienen el mismo pues, nombre, van a pensar que es lo mismo, pero no, más adelante vamos a ver. Y entonces inicializan mis atributos
que están acá con los parámetros que yo estoy esperando en el constructor. Después de que la clase tiene el constructor, también tiene como tal las funciones, o sea, qué es lo que me está haciendo esa clase. O sea, entonces se puede ver que un carro avanza, un carro frena, un carro gira a la izquierda. Entonces, pues eso es como la estructura general de una clase. Esto, así como en la vida real está la clase que es el carro, también podemos ver el reloj. O sea, nosotros en Java podemos representar el reloj por medio de una clase de atributos y funciones, como lo vimos con el ejemplo del carro. También podemos ver avión, el barco y eso. Acá estamos creando, bueno, esto es muy importante, la clase main. La clase main en la cual es la más importante, porque si yo no tengo una clase main, yo no puedo poner a correr el programa, ¿sí? O sea, puedo tener muchas instrucciones, pero si no tengo la clase main, nunca voy a ver como tal el programa mío como funcionando. Ya, entonces acá esa es la clase main. Acá estas palabras que vemos en rojito, que new, es para crear una instancia de esa clase. Entonces hemos visto anteriormente que creamos una clase que es del carro, ¿sí? Acá entonces estoy creando una instancia o como tal también un objeto de esa clase. Entonces que se llama mi coche, tu coche y su coche. Sí, o sea, esos son tres carros independientes y los hago con la palabra new y le paso los parámetros que está esperando. Esto, así como vimos la clase de carro, podemos ver también que se puede representar en triángulos, ¿sí? Entonces, triángulo tiene dos atributos, el constructor, las funciones, y creamos dos instancias o dos objetos de la clase triángulo. Bueno, vamos a crear el primer programa que se llama Hola Mundo. Para crearlo simplemente se necesita una clase y un método main. Y un método main, y como les dije, lo que esté dentro del método main es lo que me va, o sea, lo que esté ahí es lo que yo voy a poder ver en pantalla, ¿sí? Entonces en pantalla voy a escribir un hola mundo, y en Java para poder imprimir alguna consola se utiliza system.onPrime. Bueno chicos, vamos a hacer el ejercicio de la bicicleta. Entonces vamos a crear una clase llamada bicicleta, la cual va a tener tres atributos, los cuales van a ser de tipo entero, que es velocidad actual, piñón actual y plato actual. A su vez va a tener cuatro funciones, las cuales va a ser la función acelerar, la función frenar, la función cambiar plata y cambiar el piñón. Entonces la función acelerar lo que va a hacer es aumentar la velocidad actual por 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la clase. Para eso lo primero que hacemos es colocarle el modificador de acceso, que va a ser el público. Esa palabra reservada class tiene que ir siempre y el nombre de la clase. Y seguido se le coloca una llave que va a abrir acá y va a cerrar acá. Esto va a representar el scope o el alcance de la clase. Después vamos a crear los tres atributos que nos dice el ejercicio, los cuales van a ser velocidad actual, plato actual y piñón actual. En Java se utiliza algo que se llama el camel case y el lowercase. El lowercase es para que cuando se cree un atributo o una función, la primera palabra va a ser en minúscula y las otras palabras van a ser en mayúscula. Por eso ven que eso pasa en atributos y en clases, en atributos y funciones. ¿Ya ven? Entonces por eso es que la primera
la primera palabra empieza en minúscula. A excepción de las clases sí se escriben con el camel case, que el camel case es la primera palabra en mayúscula, la primera letra de la palabra mayúscula y las otras palabras también van a ser en mayúscula. Por eso bicicleta acá viene con la B mayúscula. Después de que creamos los atributos, vamos a crearle los tipos. ¿De qué tipo son? Son de tipo enteros. Y el modificador de acceso va a ser el private, que el private significa que es privada y que solamente voy a poder ver esos atributos en mi propia clase. O sea que si yo tengo otra clase y quiero acceder a esos atributos no voy a poder, porque son de tipo private. Entonces este espacio que vamos acá son los atributos. Luego nos dice el ejercicio que vamos a crear el constructor. Tenemos que crear el constructor de la clase, que como se habló inicialmente es el que inicializa los atributos. Y los inicializa sus atributos dependiendo del valor que me entran en parámetros del constructor. Entonces acá vemos hay un parámetro, dos parámetros, tres parámetros para el constructor, ¿sí? Y esos parámetros no hay que confundirlos que sean lo mismo que el atributo. Los atributos es una cosa y los parámetros son otra cosa. Por eso acá les coloqué otro nombre, ¿sí? Pero yo podría colocar acá el nombre igualito como los tengo acá. Pero aunque tenga nombre igualito, los parámetros son distintos a los atributos. Estos tres van a ser de tipo entero, y los parámetros van a estar dentro de estos paréntesis que tengo acá. Algo importante en el constructor es que él no va a tener acá que es tipo void o que va a devolver un string, un entero, sino solamente se le coloca el public y el constructor sí o sí siempre va a tener el mismo nombre de la clase. Por eso acá el nombre de la clase es bicicleta y el constructor es bicicleta. Después de que yo espero los parámetros del constructor, voy a asignarle esos valores que me llegan en los parámetros a los atributos de mi clase. Por eso ven esa palabra reservada que es de Java, que es this.punto. Este this.punto hace referencia a que van a ser estos atributos. Está diciéndome this.punto y cuando le coloco el punto van a salir una lista de opciones. En las opciones pues está la velocidad actual y eso. Entonces a esos atributos que son de mi clase voy a asignarle el valor que me llegan los parámetros. Ya entonces ahí ya está. Ya hicimos los atributos y hicimos el constructor. El otro punto del ejercicio es hacer un método que se llama acelerar. Que lo que va a hacer es que la velocidad actual se va a aumentar. Ya, entonces voy y me está representando que yo no voy a retornar en esa función. O sea, yo no voy a retornar algo en esa función. Solamente va a ser instrucciones, pero no va a retornar nada, absolutamente nada. Y acá vemos otra palabra reservada que es el protect. Entonces, el protect ya hemos visto tres: el public, el private y el protect. El public yo puedo accederlo. Si es un atributo es public o si una función es public, puedo acceder a esa función desde cualquier clase o paquete. Si un atributo es protect, es porque puedo acceder de distintas clases, sí o sí. Las clases están en el paquete, o sea, en el mismo paquete en el cual está mi clase que tiene un atributo que es protect. Si las clases a las cuales yo voy a acceder a ese atributo están en el mismo paquete, puedo acceder a ese atributo. De lo contrario no puedo acceder. Y el private es que los atributos nada más puedo accederlo desde mi clase. ¿Ya? Eso vamos a dejarlo más adelante igual. Entonces lo que estoy haciendo es que la velocidad actual, que es este atributo que está acá, ya acá puedo colocarle el this.velocidad actual o dejárselo velocidad actual.
y lo multiplico por 2. El rotate, bueno, luego sigue otro método que es el frenar. Lo que me estaba diciendo el ejercicio es que el frenar lo que va a hacer es que mi velocidad actual se divida o se disminuya a la mitad. Entonces, en sí lo que tengo que hacer es dividirlo en 2. Entonces, cojo la velocidad actual y la divido en 2. Como yo acá no estoy esperando ningún parámetro, o sea, si la función no va a esperar ningún parámetro, entonces acá en los paréntesis no va a esperar pues nada, porque este atributo, que es velocidad actual, ya está dentro de mi clase, entonces no tengo que esperar ningún parámetro. Ahora la otra función, cambiar plato, es en el ejercicio sí me dice que tengo que esperar un parámetro, que es el plato, o sea, el plato actual. Entonces lo que quiere pues decir es que si yo en este punto tengo un plato 3 y el parámetro me está llegando un plato que es 5, entonces el plato actual mío que es 3 lo va a cambiar por el parámetro que me llega y ese plato se va a convertir en 5 y también es de tipo void. El método último es el cambiar el piñón. A su vez también espera un parámetro que es el piñón. Y lo que hace ese método es que a mi piñón actual lo va a cambiar por el piñón que me va a entrar en el parámetro. Entonces, en un ejemplo, si el piñón actual vale 3 y en el parámetro está un 5, pues en mi piñón va a valer 5. Y aquí cierro, así como en la clase, el constructor y las funciones abren con una llave. Esa llave tiene que volver a cerrarse, ¿sí? Porque lo que me está ahí explicando sí, lo que está ahí hablando como tal es que si yo abro un método acá, se va a cerrar acá. Si yo abro este método acá, tengo que volver a cerrarlo acá. Si yo abro el método cambiar plato, lo abro acá con la llave, tengo que cerrarlo acá. Y así con los métodos y constructores, y a su vez con la clase. Por eso yo vine y cerré la clase acá. Entonces, eso es todo por ahí, pues chicos, espero que hayan entendido y en la próxima clase vamos a ver esto mismo, pero programándolo en código. Lo que pasa es que es importante que tengan los conceptos muy claros.